Hola, profe. Hoy vamos a hablar sobre el diseño de la investigación causal y experimentación. La causalidad tiene dos significados diferentes entre el común y el significado científico. Para el significado común es como si X fuera la única explicación para que pasara Y, mientras que en el significado científico X es solo una de las posibilidades por las que ocurrió Y. Por eso hay diferentes condiciones para la causalidad. Estas no necesariamente son suficientes para demostrarla. Em, la primera es la variación concomitante, que es el grado en el que una causa, o sea, X, y un efecto Y ocurren o varían juntas de la manera en que predice la hipótesis considerada. Esto hace más definible la hipótesis, más no la demuestra porque hay muchos más factores que influyen. La segunda es el orden temporal de la ocurrencia de las variables, donde el evento causante debe ocurrir antes o en el mismo tiempo que el efecto. Claramente no puede ocurrir después, pero sí puede, la variable puede ser una causa y un efecto en la misma relación. No necesariamente tiene que ser solo antes. La tercera es la ausencia de otros factores causales. em, Posible. Acá es donde la variable que se investiga debe ser la única explicación causal posible. Aunque no se puede descartar con certeza todos los demás factores causales, por lo que decimos, X no es la única razón de Y. Mm, por eso se hace la validación de la experimentación, donde encontramos la validación interna, em, que examina si los efectos observados en las unidades de prueba fueron causados o no por las variables diferentes al tratamiento. Mientras que la validez externa busca hacer generalizaciones válidas eh, de la relación causal encontrada, que no solo sea en ese momento, sino que se pueda generalizar, que no sea solo con esa muestra, sino se pueda generalizar a la población. Por eso encontramos unas variables diferentes a las variables que ya conocemos, que son las variables dependientes y las independientes, sino que aparecen acá las variables extrañas, que son todas aquellas variables distintas a estos, pero que igualmente influyen en la respuesta de las unidades de prueba. Las unidades de prueba son los individuos a los que se les está aplicando el tratamiento. Estas variables extrañas tienen diferentes categorías, entre ellas encontramos la historia, que son los eventos específicos, pero externos al experimento, o sea, que están ocurriendo en el mismo tiempo, pero no necesariamente tienen que ver con el tratamiento. Es decir, digamos que X1 no es la única explicación posible para la diferenciación entre O2 y O1. X1 es el tratamiento que nosotros estamos haciendo. La maduración, que son los cambios em, en las unidades de prueba y van ocurriendo por el paso del tiempo. El efecto de prueba, encontramos el efecto principal de la prueba que ocurre en la observación previa y afecta a la observación posterior, mientras que el efecto interactivo de la prueba es el efecto de la medición que previa, pero influye en la respuesta de las unidades de prueba a la variable independiente. La regresión estadística es la variable extraña que ocurre cuando las unidades de prueba con puntuaciones extremas se acercan a la puntuación promedio en el curso del experimento. Entonces, digamos que si estaba muy alejado del promedio y se acerca, vamos a tener problemas ahí en la medición, sin saber si fue por el experimento o por acercarse al promedio. El sesgo en la selección es atribuible a la selección inadecuada de las unidades de prueba a las condiciones del tratamiento. Entonces, si no cumplen con estas, pues va a haber un sesgo muy grande. La mortalidad es la pérdida de unidades de prueba mientras el experimento está en progreso, por diferentes razones.
Por eso tenemos un control de variables extraños donde encontramos la aleatorización, que es la asignación al azar de las unidades de prueba a los grupos experimentales mediante el uso de números aleatorios. Esto no es tan recomendable con muestras pequeñas porque produce grupos que son iguales en promedio. En el pareamiento encontramos la comparación de las unidades de prueba con variables antecedentes claves, es decir, antes de ponerlas en condiciones de tratamiento y después podemos hacer esa comparación. El control estadístico, que es el método para controlar las variables, midiéndolas y ajustando sus efectos a métodos estadísticos, donde utilizamos métodos estadísticos avanzados como la covarianza. Y el diseño de control, que implica el uso de diseños experimentales específicos. Entre estos diseños experimentales encontramos el preexperimental, donde hay tres tipos de experimentos. Entonces está el caso único, donde se aplica el tratamiento y se hace una observación. El pretest y posttest con un grupo, que es el antes y el después, donde se analiza la variable antes, se aplica el tratamiento y se vuelve a analizar. El grupo estático, donde tenemos un grupo experimental, que es el que se le va a aplicar el experimento, y el grupo de control, que sirve para comparar. Entonces, aplicamos el tratamiento y después se hacen las observaciones. Em, en el experimental verdadero, se eliminan los sesgos en la elección de muestras, pero acá sí se hace de forma aleatoria. Entonces, en pretest, posttest, grupo, eh, encontramos que está el grupo experimental, donde se aplica de forma aleatoria, se hace observación, se aplica el experimento y se vuelve a hacer observación. En el grupo de control no se expone al tratamiento, pero se hacen las observaciones y se mide la diferencia entre la observación del momento 2 al 1 con la diferencia de la observación del momento 4 al 3. Después encontramos el solo post de grupo de control. mm, Solo post ahí el grupo experimental se expone al tratamiento, pero el grupo de control no. Y no se hace medida, solo se aplica el experimento y después se hacen las observaciones. En el grupo de cuatro grupos de Solomón, lo que se hace acá es dividir el grupo en dos y a uno se le aplica y al otro no, pero se hacen las mismas observaciones. Em, En, en el, en el cuasi experimental encontramos las series de tiempo se hace, mm, donde se hace, donde se toma un periodo de tiempo, digamos que acá son 5 tiempos, se aplica el experimento y se vuelve a tomar los mismos periodos de tiempo para observar. En series de tiempo múltiples, eh, que incluye otro grupo de unidades de prueba que serían como el grupo de control. El diseño estadístico, pues quedamos como con dudas. Creo que necesitamos tutoría sobre esta parte, que estaba más complejo. Mm, Cuando vamos a hacer investigación, encontramos tres limitaciones, que serían el tiempo, que pues hay que tener muy claro los periodos de observación y si vamos a querer medir resultados a largo plazo o después de las observaciones. El costo, que suelen ser muy, muy costosos y más si se van agregando grupos de experimentación y observaciones. Y la administración,
A veces resulta imposible controlar los efectos de las variables extrañas y más si es en un ambiente de campo, porque interfieren las operaciones del curso de la empresa y ahí se ven pues los inconvenientes y además los competidores pueden contaminar los resultados de un experimento de campo. Em, por eso hay, bueno, las investigaciones internacionales también tenemos líos precisamente a la hora de llevar a cabo las observaciones y la experimentación y por eso se crearon otras formas de hacer experimentos que son los experimentos de laboratorios que es como con condiciones artificiales y pero específicas donde se pueda llevar esto, como que tiene que crear un campo imaginario pero muy adaptado a las condiciones del mercado real que serían los experimentos de campo. Lo bueno de los experimentos de laboratorio es el alto grado de control, porque yo mismo estoy creando el ambiente, los mismos resultados si se repite con sujetos similares, son más sencillos de realizar, pero pueden causar error reactivo. Lo último para tener en cuenta es la ética en la investigación de mercados, que es muy importante no decir desde el inicio cuál es el objetivo de la investigación, porque esto puede sesgar o como que los individuos pueden identificar para qué va a ser y asimismo guiar sus respuestas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se encubre y con la información que se da.